Buenas noches, compañeros. Estamos conectados en línea y aquí presentes. Es un gusto que nos acompañen, estar aquí en esas sesiones académicas que son para ustedes. Y hoy tenemos el honor de tener un compañero, al doctor Abraham Flores Vargas. Él es anestesiólogo y algólogo, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. La especialidad de anestesia la hizo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, hablado por la UNAM, doctor. Sí, La alta especialidad en algología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga también. Está certificado por el Consejo Nacional de Algología, y Anestesiología. Miembro activo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. También socio activo de la International Study of Pain. Miembro activo del World Academy of Pain Medicine United. Y también tiene diplomado en manejo intervencionista del dolor por la Universidad Panamericana. Tiene varias publicaciones internacionales y no menos decir, director del Hospital Civil aquí de Morelia. Los dejamos ahorita con el doctor, con esta plática muy interesante y afinamos a unos anuncios. Gracias. comenzamos. Bueno, muchas gracias, doctor Bravo. Muchas gracias a todos los que se encuentran en esta aula. Agradezco la invitación al Colegio Michoacano de Anestesiología. Y bueno, voy a iniciar la charla de esta noche. La charla está titulada es el potencial terapéutico de los psicodélicos durante y al final de la vida. Y siempre me gusta iniciar con esta imagen porque es una imagen en la cual podemos observar la transición de un paciente que está teniendo quizá algún sufrimiento, como puede ser dolor, a la transición de un paciente que se encuentra en un estado de redención o que por consecuente se encuentra mejor o liberó su dolor. Esta es la portada de una revista, Nature Review del 2023, entonces es la portada del artículo que voy a comentar un poquito más adelante como tal. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros describir los psicodélicos? Estas son sustancias que producen un cambio en la percepción, en la cognición, en las emociones y que por consecuente pueden evocar experiencias místicas acompañadas de un profundo significado personal. Cada persona puede tener su experiencia como tal. La palabra psicodélico proviene, gracias doctor, proviene de dos vocablos griegos, psique, como conocemos que significa mente o alma, y delos, que significa mostrar. Entonces nos muestran nuestra mente, nos muestran nuestra alma. Y esta fue acuñada por un psiquiatra llamado Humphrey Osmond en 1956. Como antecedentes del uso de sustancias psicoactivas, no solamente en el contexto clínico, sino también en el contexto etnológico, siempre me gusta representar esta esfinge que está en el Instituto Nacional, perdón, está en el Museo Nacional de Antropología, titulada Xochipilli, que significa el señorío de las flores propiamente. Como puedes observar, esta estatuilla se encontró a las faldas del Popocatépetl, en el Estado de México, y representa la persona o una persona en un estado de trance, ¿no? Como tal. Posteriormente, en varios estudios, se vieron algunas plantas que se encontraban en el basamento de la estatua y también en las rodillas, que se pueden observar en esta parte. Por ejemplo, en el basamento, que son estos circulitos, no se alcanzan a ver muy bien, representa a un hongo que es de origen psilocibínico, que es el Teonanacatl. Los náhuatl o la cultura mexica lo llamaba así, que significa carne de los dioses, que tiene efectos psicoactivos. También podemos observar la flor del tabaco, que se encuentra en la parte lateral, aquí del muslo de la esfinge, que como sabemos, pues contiene nicotina, ¿no? Y la nicotina es una sustancia también psicoactiva como tal. Y tenemos también esta flor que es el ololuiki y también el zarcillo, que es el tallo del ololuiki, que podemos observarlo, que se encuentra aquí en las rodillas. Y el ololuiki produce una sustancia psicoactiva que es muy parecida al LSD. El LSD es dietalamida del ácido lisérgico y el ololuiki es amida del ácido lisérgico. Entonces también tiene efectos psicoactivos propiamente. Y es una representación de esta esfinge y cómo desde antes ya utilizaban con fines a lo mejor más etnológicos o chamánicos las plantas psicoactivas. De hecho, México es uno de los países que más tanto hongos o plantas psicoactivas tienen en el mundo. Aquí también podemos representar algunas otras plantas que existen y cactus.
Por ejemplo, en México también contamos con el Lophophora williamsi, que es el famoso peyote. El peyote, tenemos dos especies principalmente en México, en el desierto chihuahuense, que es el Lophophora williamsi y el Lophophora difusa. Estos cactus contienen una sustancia que se llama mescalina, que es la sustancia psicoactiva. También existen otros cactus que contienen mescalina, como el Trichochecus pachanoi, que es un cactus que parece un órgano que se encuentra principalmente en los desiertos del Perú o de Sudamérica, que también contienen mescalina. Es conocido también que este peyote es también utilizado como sacramento en distintas culturas, especialmente en la cultura wixárika en México, también conocida como huichol, le llaman jicuri, y también en regiones o culturas más del norte, como los rarámuris y también las culturas sioux en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Entonces, profundamente está arraigado estas plantas también y, bueno, este cactus culturalmente como tal. Y también aquí podemos observar una liana que vamos a abordar un poquito más adelante. Esta planta se llama Banipsterosis capi. El Banipsterosis capi es una de las plantas psicoactivas que es necesario para que sea como tal efectiva, o mejor dicho, como un ingrediente de la ayahuasca. Y en esta parte podemos observar otra planta que se llama Chacruna viridis, que también es parte esencial para la ayahuasca, que contiene una sustancia que se llama dimetiltriptamina, que vamos a abordar un poquito más adelante. En esta imagen también me gusta comentarla porque podemos observar aquí todos los hongos del género psilocibe que existen solamente en México. Hay hongos metropolitanos que se encuentran en todo el mundo, pero principalmente estos se pueden identificar más de 30 subtipos de psilocibe en México y la mayoría son estos que los voy a nombrar más adelante. Ok, perdón. Aquí también podemos observar algunos hongos de género psilocibe que contienen psilocibina. Principalmente el más común es este, se llama Psilocybe cubensis, el cual es, como comenté previamente, metropolitano, se encuentra básicamente en todo el mundo donde haya condiciones. Es importante comentar que lo que nosotros conocemos como hongo realmente se llama cuerpo fructífero, que es como la fruta. Realmente el hongo se encuentra en la tierra en forma de micelo. Cuando hay temperaturas, cuando hay suficiente humedad y nutrientes, lo que sale es el cuerpo fructífero que nosotros conocemos como micelo. Perdón, como hongo, que sería básicamente este. Este, principalmente el Psilocybe cubensis, se puede encontrar en estiércol porque se hace el sustrato propiamente. Posteriormente tenemos el Cearulensis, que también se encuentra en México, se conoce como derrumbes, especialmente en zonas boscosas. Por ejemplo, en el Estado de México hay un municipio que se llama Tlanisco, en donde existe mucho tipo, bueno, subtipo de este Cearulensis. También tenemos el Psilocybe mexicana, que este se encuentra principalmente en regiones del Estado de México y regiones de boscosas principalmente, y también en Oaxaca. Este es conocido como pajaritos como tal. Y acá tenemos otra serie de hongos también de género psilocibe que no todos se encuentran en México, pero este es el cyanescens. El cyanescens es el hongo de origen psilocibe que tiene mayor producción o contenido, mejor dicho, de psilocibina. Los hongos, al igual que de género psilocibe, no solamente su única sustancia psicoactiva es la psilocibina. De hecho, vamos a ver más adelante que para que la psilocibina pueda ser psicoactiva tiene que desfosforilarse, perdón, y producirse o convertirse a psilocina. Pero también tienen biosina, que es otra sustancia, otra triptamina que tiene efectos sequitos propiamente. Regresando al tema de la ayahuasca que les había comentado, siempre me gusta comentarlo porque actualmente hay mucha información de este tema, pero yo quiero representarlo en un contexto más científico y comunicativo. Aquí podemos observar las dos plantas que les había comentado. Esta es la liana ya machacada, podría decirse, y esto que se alcanza a ver aquí es bueno, la liana se llama Banipsterosis capi y esta es la chacruna viridis. Este es un brebaje que tiene miles de años utilizándose en regiones amazónicas, principalmente en el Perú, en regiones de Colombia, en regiones también
propiamente es de Ecuador y de Brasil. Y pues básicamente aquí está la magia, porque esta es una de las sinergias más interesantes que existen en la farmacología, o mejor dicho, en la etnofarmacología de dos sustancias. Es muy interesante porque la planta, en este caso la Chacruna viridis, contiene principalmente dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es una triptamina y es un agonista serotoninérgico. Si una persona consume esta planta por vía oral, al momento de consumirla no va a tener ningún efecto, porque nuestro sistema MAO, monamina oxidasa, y nuestro sistema COMT, el catecol transferasa, inmediatamente en el estómago lo degrada. Entonces no hay ningún efecto, la dimetiltriptamina como agonista serotoninérgico no llega a su biofase, que es el cerebro. Sin embargo, la chacruna, perdón, el Banipsterosis capi, que es la liana que comentaba previamente, tiene derivados, o mejor dicho, produce armalina. La armalina es una sustancia que inhibe al sistema MAO e inhibe al sistema COMT. Entonces, al inhibir el sistema MAO y el sistema COMT de nuestro sistema digestivo y en general de toda la economía, hace que la dimetiltriptamina se encuentre biodisponible en el cerebro y pueda tener un efecto psicoactivo. Entonces, si tú te tomas solamente esta planta, no vas a tener ningún efecto psicoactivo, pero ya la sinergia de estas dos tienes un efecto psicodélico, psicoactivo y terapéutico. De hecho, uno de los posibles usos, beneficios terapéuticos de la ayahuasca es para depresión, ansiedad y también para abuso por trastorno de sustancias. Vale la pena comentar que dependiendo la zona en donde se ha utilizado este brebaje, tiene distintos nombres. Por ejemplo, en la región del Putumayo, en Colombia, allá le llaman yagé. Sin embargo, el yagé, en vez de tener Chacruna viridis o DMT, tiene otra planta que le llaman chaliponga. Y la chaliponga tiene 5-meo-DMT, que es aproximadamente entre 5 y 10 veces más potente que la dimetiltriptamina. Entonces, el yagé es todavía un brebaje en donde se utiliza el mismo principio de sinergia, pero todavía tiene mayor potencia. Aunado a esto, dependiendo la cultura, pueden utilizar otras plantas. Hay brebajes que le ponen el famoso floripondio, el que podemos observar en todos lados, y el floripondio, como sabemos, pues tiene principalmente escopolamina y iosina, tiene atropina y escopolamina, que son primos hermanos y potencializan también su efecto como tal. Entonces, básicamente ese es el mecanismo propiamente de acción de la ayahuasca, sus usos terapéuticos, y bueno, también un poquito más aquí podemos observar de su farmacocinética y de su farmacodinámica. Ah, Ahora voy a hablar un poquito de la cronología. Platicábamos previamente con el doctor Bravo de que realmente el uso de tanto terapéutico de las sustancias psicodélicos no es algo actual, es algo que va de la mano con la humanidad. Podemos observar que en esta tabla, publicada en la revista Molecules en 2021, desde hace más de 6.000 o 7.000 años, hay descripción de culturas en donde se veían en cuevas y en partes de jeroglíficos dibujos de ciertos hongos que probablemente pertenecían al género psilocibe o tenían sustancias psicoactivas. Por ejemplo, un hongo descrito, por ejemplo, en el norte de Siberia que se utiliza mucho es el Amanita muscaria. El Amanita muscaria es el clásico hongo de Mario Bros que conocemos, el rojo con puntitos blancos, que también tiene sustancias psicoactivas, pero no pertenece al género psilocibe. De hecho, la Amanita muscaria no tiene psilocibina, tiene otras sustancias que es el mucimol, que eventualmente se va a convertir en ácido bitenoico. Estas dos sustancias son agonistas gabaminérgicos, no tienen un mecanismo serotoninérgico como lo es la psilocibina. Y, por ejemplo, ese es uno de los hongos que más se ha descrito antiguamente en la historia de su uso propiamente con fines chamánicos. Posteriormente, ya desde la historia actual o escrita, en 1579, el Código Florentino sabemos que se escribió posteriormente a la conquista, describe varias plantas psicoactivas, especialmente en la cultura azteca como tal, ¿no? O en los mexicas, mejor dicho. En 1897, Arthur Hefter fue un químico alemán, isoló, o mejor dicho, descubrió la mescalina, que era la sustancia psicoactiva del peyote. La mescalina pertenece a una familia
plant, mejor dicho, a una familia de moléculas que se llaman feniletalaminas. Las feniletalaminas son derivados propiamente de la tirosina. ¿Cuáles son las feniletalaminas? La dopamina principalmente, la norepinefrina, la adrenalina. Nosotros producimos feniletalaminas. Entonces, básicamente, en este caso, la mescalina es una feniletalamina, al igual que la mayoría de las anfetaminas que conocemos, pertenecen principalmente a ese grupo. Por el otro lado, las triptaminas, que son los agonistas serotoninérgicos, son derivados del triptofano y principalmente tenemos serotonina, tenemos melatonina, tenemos dimetiltriptamina como tal. Posteriormente, en 1922, es sintetizado el PCP, que también lo conocemos como fenciclirina, que fue uno de los principales anestésicos con fines veterinarios que se, este, que se utilizaron principalmente. En 1938, y entre 1938 y 1943 empieza el primer renacimiento de sustancias psicodélicas con Albert Hoffman. Como sabemos, Albert Hoffman era un químico de origen suizo que trabajaba en una farmacéutica que se llamaba Sandoz, que eventualmente se migró a Novartis actualmente. Entonces él estaba trabajando con sustancias derivadas del cornezuelo del centeno. Sabemos que el cornezuelo de centeno es un hongo que crece en el centeno propiamente y que se llama Claviceps purpurea, este hongo, y produce derivados ergotamínicos. Estos derivados ergotamínicos, Albert Hoffman quería estudiar una molécula que pudiera ser útil en la hemorragia posparto o que fuera uterotónico. Actualmente, como anestesiólogos, seguimos utilizando estos derivados. Sin embargo, él descubrió una molécula, la molécula 25, que es el LSD, que causaba efectos psicoactivos. Él en su laboratorio en Suiza justo estaba al final de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, él narraba en sus libros la historia de que sale de su laboratorio y en ese momento, como había Segunda Guerra Mundial, la única forma de moverse era por bici. Entonces él habla de que iba en su bici y empezó a tener una distorsión completamente de la realidad y de los colores propiamente. Entonces él llega a su casa y tiene pues literal un viaje, ¿no? Y no se da cuenta de qué había sucedido. Y hasta el otro día, él impactado porque dice, pues no había consumido nada, hasta el otro día se da cuenta que la sustancia número 25, porque tenía 25 elementos que estaba tratando para ver cuál era con fines uterotónicos, se absorbió, le cayó en la mano, se absorbió en su piel y dio ese efecto. Entonces ya después le da una a su fellow, tenía en ese caso un fellow, ya replica a través de una gotita en la mano y pues el fellow termina en el hospital con el mismo viaje, ¿no? Y se dan cuenta que acaban de descubrir la sustancia psicoactiva más potente que existe. ¿A qué me refiero la más potente que existe? Como anestesiólogos sabemos que ponderamos, por ejemplo, si se da la dosis ponderalmente en nanogramos o en microgramos. La dosis psicoactiva del LSD inicia con 50 microgramos, algo así como el fentanil, ¿no? Pero imaginemos, un viaje, podría decirse, con LSD, estamos hablando entre 120 microgramos y ya una dosis muy alta, estamos hablando 250 microgramos, que eso ya es para romper el ego, como podría decirse. Entonces, en cuestión de microgramos, es la sustancia actualmente más potente que existen. Hablaban de que se necesitaban 3 litros de LSD para poder drogar, podría decirse, a todo Estados Unidos, ¿no? A una población de 300 millones de personas. Entonces, realmente es una sustancia muy potente que él la descubrió sin querer, básicamente. Entonces, ahí empieza el primer renacimiento de las sustancias psicoactivas. Posteriormente, en 1952, inician ya los estudios clínicos. Un doctor que se llama Charles Savage fue el primero que propuso el LSD por su mecanismo de acción como un agonista serotoninérgico para tratar depresión. Posteriormente, en 1957, Gordon Wasson era un micólogo, publicó en Life Magazine su visita a la Sierra de Huautla con María Sabina. Entonces él va a la Sierra de Huautla y se entrevista con María Sabina y tiene una sesión de hongos con él y pues queda fascinado y empieza la investigación propiamente de los pajaritos que llamaban María Sabina. Posteriormente, en 1958,
pues María Sabina ya era un hito mundial. Albert Hoffman acude también a la Sierra de Huautla y le dice a María Sabina que si le puede proporcionar un hongo que ella usa para sus ceremonias para poderlo estudiar. Y él regresa a Suiza con ese hongo y por consecuente se da cuenta que la sustancia que tenía el hongo y que producía los efectos se llamaba psilocibina. Entonces la psilocibina la descubre Albert Hoffman en el 58 y también María Sabina tiene una connotación científica porque ella fue el medio en el cual a través del hongo que ella le dio a Hoffman puede descubrir la psilocibina. De hecho, la narra que cuando Hoffman regresa de nuevo con la psilocibina ya sintetizada en una cápsula, se la da a María Sabina y María Sabina la toma y le dice, has encapsulado el alma del hongo, ¿no? Entonces hay un choque ahí muy interesante cultural. Posteriormente, entre la década de 1960 en 70, bueno, nace en este caso la ketamina, sintetizada a finales de los 50 en 1952. Sabemos que la ketamina, pues una arilciclohexamina, tiene por sus efectos un mecanismo también psicodélico. De algunos artículos lo hablan como un posible psicodélico. Posteriormente, en esa década, en Estados Unidos, aprueba la Native American Church el uso del peyote como sacramento, que hasta la fecha lo siguen utilizando. Y por consecuente viene toda podría decirse, la contracultura hippie, ¿no? A partir de los 60 hasta la prohibición de estas sustancias, que fue en 1970, que es Woodstock y toda la literatura, que vamos a hablar un poquito más adelante también, hippie. En 1970 los alucinógenos se prohíben a través de la DEA, posteriormente en los 80 Nixon hace la famosa War on Drugs y la mayoría de estas sustancias las hacen en el Schedule número 1 de la DEA. Actualmente siguen ahí. ¿A qué me refiero con Schedule? Schedule number 1 es la en donde se encajona propiamente las sustancias que no tienen ni fines terapéuticos, que son nocivas y que aparte no tienen ningún uso propiamente. Entonces, en esta clasificación está el THC, está el LSD, está la heroína, están varias drogas y hasta la fecha siguen ahí. Sin embargo, entre los 60s y los 70s, el LSD se comercializó, de hecho lo comercializaba Sandoz, se llamaba Delacid. Y también en esa época la psilocibina se comercializó como un medicamento, se llama Indocibin, que también era de Sandoz, o sea, fueron medicamentos al igual que la heroína, ¿no? La heroína, Bayer la comercializaba, realmente es diacetilmorfina, es morfina con un grupo de acetil y hasta la fecha continúa la heroína pues en las calles, ¿no? Posteriormente, en el 2004, ya se empieza a ver un enfoque de distintas universidades con la idea de ya empezar a formalizar nuevamente los estudios clínicos propiamente para psicodélicos. En el 2012 empiezan a hacer estudios de resonancia magnética funcional, ver los mecanismos de acción, en dónde funcionan. Y como sabemos, hasta la fecha, uno de los mecanismos de acción principalmente, por ejemplo, para la psilocibina es inhibiendo la Default Mode Network, que es una estructura, es un área neuronal, es un complejo neuronal que se encuentra estimulado principalmente en pacientes que tienen trastornos depresivos. ¿Y eso cómo se dieron cuenta? A través de la resonancia magnética funcional. Por ejemplo, en el 2018 sale el Spravato, que es un aerosol que es vía nasal, que básicamente es esquetamina que se utiliza para trastorno depresivo mayor. Y bueno, las infusiones de ketamina que también utilizan los psiquiatras para pacientes que tienen trastorno depresivo mayor con riesgo suicida. Posteriormente, en el 2020, nace el John Hopkins. Bueno, en el Hospital John Hopkins, uno de los más importantes científicos y mejor dicho, de estudios científicos, el Center of Psychedelics and Consciousness Research, en donde es actualmente uno de los centros en donde más artículos se publican como tal. Y en el Mount Sinai en Nueva York también ya tienen un centro de psicodélicos y bueno, en todo el mundo actualmente ya existen estos centros. Retomando un poco de la contracultura y como un dato curioso,
el escritor Aldous Huxley en su lecho de muerte recibió una dosis de 100 microgramos de LSD y esto fue administrada por su esposa Laura y es una de las primeras, podría decirse, pues eutanasias o sedaciones paliativas. Él lo solicitó y él murió bajo el influjo de esta sustancia, obviamente ya en su etapa terminal como tal. Sabemos, él escribió muchos libros, Doors of perdón, las puertas de la percepción, es uno de los que más habla sobre el uso de principalmente de mescalina. Él utilizaba mucho la mescalina con estos fines. Bueno, ahora vamos a entrar en un poco de la clasificación de estas sustancias. La clasificación de estas sustancias, hay varios rubros, ¿no? Pero voy a ahondar un poquito más en la que como anestesiólogos, podemos entender más, que es la farmacológica en este contexto. Existen los psicodélicos clásicos, que son agonistas de este receptor 5-HT2A, serotoninérgico, y en este caso es el LSD, la dimetiltriptamina, la psilocibina y la mescalina. Tenemos los empatiógenos, que son inhibidores de la recaptura de serotonina y de dopamina, y un claro ejemplo pues son todas las anfetaminas, como el MDMA, metilendoximetanfetamina, o también conocido como éxtasis, ¿no? Actualmente existen muchos tipos de anfetaminas que incluso muchos emulan los mecanismos propiamente del LSD, como el DOM o el BOMB. También los anestésicos disociativos, principalmente la ketamina y la fenciclidina, que son básicamente de los únicos que existen. Y los atípicos como el THC, que el THC, el 9-delta tetrahidrocannabinol, como sabemos es la sustancia psicoactiva del cannabis. La ibogaína es una sustancia que pertenece o también psicoactiva a una planta que se llama iboga, que esta crece en el Ecuador de África propiamente y se utiliza con fines también terapéuticos. De hecho, hay varios estudios en donde a pacientes que tienen dependencia de opioides, especialmente en Estados Unidos, hay clínicas de ibogaína y tienen buenos resultados para disminuir su dependencia. Y la salvinorina A y B, que es una de las sustancias también psicoactivas más potentes que existen, estas principalmente provienen de una planta que se llama Salvia divinorum. La Salvia divinorum también es una planta originaria de Oaxaca. De hecho, María Sabina la utilizaba cuando no había hongos, cuando no llovía, utilizaba la Salvia divinorum, y la sustancia psicoactiva es principalmente la salvinorina A y B. En esta imagen podemos observar principalmente la estructura de ciertas plantas como tal, perdón, ciertas moléculas psicoactivas. Tenemos aquí la psilocibina, que posteriormente, para que sea activa, se va a fosforilar y va a convertirse en psilocina, ¿no? Recordando lo que comenté previamente, pertenecen al grupo de las triptaminas, la ibogaína, el LSD, que es un ergotamínico, un derivado ergotamínico, el MDMA, que es una es una anfetamina, perdón, la ketamina, el DMT, que también es una triptamina, la mescalina como tal y la serotonina. Básicamente podemos observar que el DMT y la serotonina pertenecen a las triptaminas y tienen una, una, eh, una, una molécula muy similar propiamente. Y bueno, los mecanismos de acción. A mí me gusta resumirlo en esta tabla. Este es un artículo que fue publicado en el 2023 en Nature, en donde habla sobre los psicodélicos y cuáles son sus mecanismos de acción. Entonces, básicamente aquí podemos observar una interacción de distintas neuronas como tal. En este caso es una neurona glutaminérgica. Si sabemos que es una neurona glutaminérgica, entonces por consecuente va a tener receptores N-metil de aspartato, AMPA y kainato, ¿no? Entonces podemos observar que estos son los receptores NMDA. Entonces en este caso, pues aquí actúa principalmente la ketamina, ¿no? Junto con los receptores AMPA y kainato, inhibiendo este receptor. Posteriormente, el MDMA o éxtasis, metanfetamina, lo que hace, esta es una neurona serotoninérgica. Lo que hacen principalmente, o su mecanismo de acción de las anfetaminas, es que liberan el de la vesícula presináptica el neurotransmisor. Liberan en este caso serotonina y dopamina como tal. Hay un transductor que se llama BMAT, que es dependiente de calcio en la vesícula presináptica, que se necesita que estimular con calcio para que se fusione la vesícula y se libere a la postsináptica. Entonces es dependiente de calcio.
lo que hacen las anfetaminas es que evitan ese proceso y hacen que se libere propiamente dopamina y serotonina y por consecuente se pueda estimular la neurona posináptica. Por otro lado, tenemos también las dinorfinas, bueno, en este caso es para los receptores opioides propiamente dichos, y la psilocibina, que es un agonista de este receptor 5-HT2A, básicamente es un agonista serotoninérgico que podemos observar tiene varios caminos a través de la beta-arrestina y puede ser incluso un promotor para que se produzcan ciertos genes como fibronectina. De hecho, es muy interesante este artículo porque plantea cuál es el o cómo es el mecanismo de la neuroplasticidad de la serotonina. Se sabe que las sustancias, principalmente la psilocibina, puede estimular a niveles o redes sinápticas neuronales en el cerebro que no se han estimulado previamente y que por consecuente pueden causar neuroplasticidad en nuestro cerebro. Entonces, la neuroplasticidad también está basada en principalmente en sustancias como peptidoglucanos y fibronectina. Entonces, se cree que este es el posible mecanismo a través de la promoción de estos genes para que se produzca estas sustancias y por consecuente haya nuevas conexiones neuronales. Aquí nuevamente lo que comentaba, la psilocibina se convierte es un precursor, pasa el primer paso hepático en el hígado y se convierte en psilocibina y estimula estos receptores, ¿no? El MDMA estimula principalmente también receptores serotoninérgicos. De receptores serotoninérgicos sabemos que hay 7 subtipos y cada subtipo tiene A1, B1, B2, son bastantes receptores, pero los que principalmente quiero que nos llevemos son los 5-HT2A y los 5-HT1A, que son los donde tiene mayor efecto principalmente. Bueno, la justificación también de esta charla en este contexto, como comentaba previamente, en respuesta al enorme auge cultural que hubo en los 60, principalmente en Estados Unidos, y también los daños asociados por el abuso recreacional de estas sustancias, todos los estudios clínicos que había fueron cesados y los psicodélicos fueron clasificados en la lista número 1 de la DEA. Entonces, desde entonces, pues se mandó al baúl todos estos estudios clínicos hasta la fecha que están renaciendo. La justificación también de esto es que las experiencias psicodélicas en ambientes controlados, esto siempre lo recalco, es muy importante, pueden catalizar procesos psicológicos asociados con la enfermedad y miedo a la muerte, promoviendo efectos también terapéuticos que impactan en la esfera física, mental, espiritual de cada individuo, que representa una herramienta terapéutica para los pacientes con alguna enfermedad terminal. Este es el Center of Psychedelic Consciousness Research en Maryland, en Baltimore, que se encuentra en el Johns Hopkins, y fue en el 2020 una de las primeras centros donde tiene mayor presupuesto para llevar a cabo estos estudios clínicos. Actualmente hay muchos estudios clínicos, especialmente con psilocibina, para dejar de fumar, para anorexia nerviosa, para Alzheimer, para abuso de alcohol u otras sustancias, incluso hasta para enfermedad de Lyme, ¿no? Y bueno, aquí también cito algunos de los estudios, todos estos son distintos estudios que se ha utilizado la psilocibina y condiciones para su uso clínico propiamente. Y bueno, su potencial terapéutico. Voy a solamente mencionar estos 4 que son de mi área en el caso de algología y de cuidados paliativos, pero hay otros estudios en donde tienen otro potencial. Vamos a iniciar con dolor, estrés existencial y trastorno depresivo mayor y posteriormente estrés postraumático o PTSD. Como antecedentes, en 1964, Eric Klast, un psiquiatra, llevó a cabo el primer estudio formal en la Universidad de Chicago con psicodélicos en pacientes que tenían dolor en una etapa terminal. Él comparó el LSD, 100 microgramos, versus hidromorfona y meperidina, 100 miligramos vía oral en 50 pacientes. Y por consecuente, sus resultados fueron de que los pacientes o el brazo que utilizó LSD tenía disminución del dolor hasta 19 horas versus hidromorfona y versus meperidina después de la administración vía oral como tal, y así como una disminución del miedo a la muerte. Entonces, este fue uno de los primeros estudios que empezó a utilizar posiblemente el LSD como actualmente, perdón, como un analgésico, podría decirse.
Posteriormente, este artículo es del año pasado, que está publicado en Anesthesia, Pain and Regional Anesthesia and Pain Medicine, y habla sobre el uso de la psilocibina, principalmente en pacientes que tienen dolor crónico y principalmente neuropático. Entonces, este es un análisis sistemático en donde se estudian 21 estudios, aproximadamente 697 pacientes con dolor crónico tratados con psilocibina. Los resultados fueron prometedores, especialmente para migraña, para cefalea en racimos o en clúster, dolor lumbar crónico y dolor en miembro fantasma, así como dolor crónico no especificado. Aquí no se observa muy bien, pero esta es una serie de estudios que solamente menciono. Estamos hablando aproximadamente de 7 estudios y principalmente para migraña, para cefalea en clúster, y bueno, la mayoría son favorecidos con el uso de psilocibina como tal. Pero ¿cómo podemos nosotros decir por qué la psilocibina tiene un efecto antinociceptivo o analgésico, ¿no? Bueno, una de las teorías que explican esto es que a través de la médula espinal y a través de la activación de los receptores 5-HT1A y así como 5-HT1B, 5-HT1D y T17 tienen efectos antinociceptivos. Cuando se activan estos receptores, se produce el dolor. Sin embargo, cuando se activan los receptores 5-HT2A y el 5-HT3, tiene un efecto o promueve la nocicepción. Perdón, estos previos son antinociceptivos y estos son nociceptivos. A nivel supraespinal, el sistema serotoninérgico o de serotonina como tal contribuye a la regulación del dolor a través de distintas regiones cerebrales, como en la sustancia gris periaquedectal. Si nosotros recordamos, tenemos los mamíferos la vía inhibitorias descendentes del dolor. Estas están mediadas principalmente por acetilcolina, por serotonina y por norepinefrina. De hecho, uno de los mecanismos de acción por los cuales, por ejemplo, sabemos que el dolor neuropático no lo debemos de tratar con opioides, ¿no? Sin embargo, existen opioides que pueden tener utilidad para el dolor neuropático. El caso más común es el tramadol. ¿Por qué? Porque inhibe la recaptura de serotonina y de norepinefrina. También la metadona. La metadona es otro opioide, pero no porque inhiba la recaptura de serotonina o propiamente de norepinefrina, sino porque antagoniza los receptores NMDA. O sea, tiene un efecto como un opioide con ketamina. Entonces, son de los pocos opioides que tienen utilidad y junto con el tapentadol, que es de los más nuevos, para este tipo de dolor. Pero, ¿cómo funciona también? Si se inhibe la recaptura de serotonina, hay mayor serotonina y norepinefrina biodisponible y esto potencializa estas vías inhibitorias descendentes. Las vías inhibitorias descendentes del dolor inician en la sustancia gris periaquedectal, que principalmente está basada con ciertas, con encefalinas, que son péptidos endógenos, en los núcleos del RAFE, que es donde se produce mayor parte de serotonina, en el bulbo raquídeo y en la médula ventromedial rostral, que también es una de las vías inhibitorias descendentes, así como en la corteza del cíngulo anterior, la corteza insular y la amígdala. Entonces, uno de los posibles mecanismos analgésicos es que al ser un agonista serotoninérgico, la psilocibina puede potencializar estas vías inhibitorias descendentes del dolor. Este es un case report muy interesante que publicó Ramachandran. Si ustedes conocerán, Ramachandran es un neurocientífico que fue el que propuso o que describió la terapia en espejo en pacientes que se encuentran amputados. Sabemos que un paciente que se encuentra amputado de algún miembro pélvico, una de las terapias de retroalimentación o de biofeedback es que pongan un espejo en medio y pueda observar su pierna, ¿no? Entonces, Ramachandran fue quien inventó esa terapia, que es una de las más efectivas como tal. Entonces, él sugiere bueno, mejor dicho, reportó este caso como tal, que es un paciente masculino de 35 años de edad que estuvo involucrado en un accidente vehicular. Este resultó con una fractura infracondilia derecha que posteriormente terminó en una amputación. 2 semanas después presenta dolor en miembro fantasma. Entonces, él estaba estudiando la terapia en espejo, pero también la psilocibina. Aquí podemos observar un time lapse del paciente desde la semana 1 hasta la 12ª semana, o sea, tiene un seguimiento a 3 meses.
e hicieron 5 evaluaciones. La primera semana el paciente recibió opioides, pregabalina y cannabinoides propiamente. En la segunda semana recibió el paciente terapia en espejo. En la tercera semana recibió una dosis de psilocibina y en la cuarta semana recibió el paciente psilocibina más terapia en espejo. De la quinta semana a la 12ª semana solamente se hicieron seguimientos de escala ENA del 0 al 10 de dolor del paciente. Entonces, aquí podemos observar las tablas. Podemos observar cómo en esta escala, en la reducción del dolor del 0 al 10, con las dosis de aproximadamente entre 0.2 miligramos, perdón, 0.2 gramos de 0.2 a 0.5 gramos de psilocibina, hasta aumentar a dosis más altas de 2 a 3 gramos de psilocibina, cómo se iba reduciendo el dolor. Aquí hago un paréntesis. Estos son gramos, pero se refieren a gramos de hongo seco. Gramos de psilocibina sería una dosis muy alta. Aproximadamente 1 gramo de hongo seco tiene aproximadamente 10 miligramos de psilocibina. 2 gramos de hongo seco aproximadamente contiene 20 miligramos de psilocibina y 3 gramos de hongo seco aproximadamente contiene 30 miligramos de psilocibina propiamente. La psilocibina es muy cara sintetizarla. De hecho, actualmente es muy difícil que una persona tenga acceso porque pues básicamente es de grado farmacéutico médico. Entonces, muchos de los estudios utilizan propiamente hongo seco, ¿no? Entonces, en esta tabla podemos observar cómo a medida de que la dosis de psilocibina aumenta, la reducción del dolor también aumenta. Por el otro lado, en esta tabla también podemos ver la duración de la analgesia. En este caso, en la línea de color azul, solamente fue cuando el paciente recibió psilocibina con terapia en espejo. Podemos observar que la reducción del dolor duró más tiempo que cuando el paciente solamente recibió psilocibina, que dura aproximadamente 12 horas, y con terapia en espejo 24 horas. Entonces, una de las conclusiones que él tuvo que en este case report fue que la combinación de terapia en espejo y la psilocibina potencializan y producen una reducción a largo plazo del dolor después de 3 dosis que recibió el paciente. Es posible que los efectos psicoactivos de la psilocibina también vayan acompañados de un mayor estado de conexión funcional cruzada, neuroplasticidad, a través del efecto serotoninérgico que comentaba previamente. Y bueno, en esta tabla también podemos observar cómo el paciente, esta es una escala de ENA del 0 al 10, el dolor más que tuvo, el paciente experimentaba 7 en la semana 1 y en la semana 12, después de la terapia con psilocibina, pues básicamente el ENA estaba en 0, ¿no? Aproximadamente después de la psilocibina empezaba su ENA a disminuir 3 y eventualmente fue gradualmente disminuyendo. Otra de las usos terapéuticos de estas sustancias es principalmente en el estrés existencial. El estrés existencial comúnmente lo podemos observar en pacientes que se encuentran en una etapa terminal o lo vemos en pacientes en el área de cuidados paliativos y se define como el estrés mental experimentado por aquellas personas que se enfrentan a la muerte inminente asociada a una desmoralización, a una ausencia del significado de la vida, la desesperanza, el aislamiento y la pérdida de la dignidad. Es común que en pacientes oncológicos que le acaban de dar una noticia mala estén teniendo el estrés existencial como tal, ¿no? El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad global. Aproximadamente 14 millones de personas se diagnostican cada año. Y como comentaba previamente, es muy común que estos pacientes que reciben una mala noticia asociado oncológicamente hasta en un 40% presenten ansiedad, depresión a partir del diagnóstico. Y por consecuente se asocia a pobres resultados, incluyendo la disminución de la calidad de vida del paciente, mal apego a la quimioterapia, al tratamiento y un aumento del deseo a la muerte. La terapia asistida con psilocibina puede ser un tratamiento nuevo y revolucionario en el modelo de paciente con dolor y depresión y estrés existencial asociado a cáncer. Tiene un rápido inicio de efecto terapéutico, tiene un efecto antidepresivo, ansiolítico y sostenido después de la primera dosis. Su uso terapéutico en cáncer recién diagnosticado puede prevenir la progresión de síntomas psicológicos más severos y evitar también autolisis. Provee una
proveer una intervención psicofarmacológica y psicosocial en los pacientes que experimentan estrés existencial. Este es un artículo presentado en Psychopharmacology, muy interesante porque es un seguimiento a largo plazo del uso de la psilocibina en pacientes que tienen estrés existencial. Aquí participaron 15 pacientes, los cuales fueron divididos en dos grupos. El primer grupo tuvo una dosis de psilocibina, perdón, de 0.3 miligramos por kilo, más niacina, y el otro brazo pues solamente recibió niacina, que pues básicamente es podría decirse el grupo placebo, ¿no? Vitamina B. Los participantes recibieron 9 preparativos, en total con sesiones de psicoterapia, muy importante, acompañado de psicoterapia, y sesiones de integración postmedicación, con un seguimiento de 6 meses, 3.2 años y 4.5 años. Es una corte, un tiempo razonable. Y en este estudio lo que ellos midieron a través de distintas escalas que no voy a mencionar porque son de muchas de psicología y de trabajo social que desconocemos, pero ellos midieron la desmoralización de un paciente, la desesperanza, el miedo a la ansiedad, la fe, el bienestar espiritual, la paz que puede tener un paciente, las relaciones sociales, el estado físico y la salud psicológica en general. Y podemos observar que en la mayoría de los pacientes, pues después de que recibieron la psilocibina, mejoraron propiamente estas escalas como tal. Los resultados fueron las reducciones de la ansiedad, de depresión, desesperanza, desmoralización y ansiedad a la muerte. Se mantuvieron en buenos niveles en el primer seguimiento. El primer seguimiento, pues básicamente fue a los 3.2 meses, después, perdón, 3.2 años y después hasta los 4 años. Los tamaños del efecto del segundo seguimiento a los 4.5 años, en el 60-80% de los participantes cumplieron los criterios de mejoría clínica propiamente. Y entre el 70 y 100% de los participantes atribuyeron cambios positivos en su vida a la terapia asistida con psilocibina y lo calificaron como una de las experiencias más significativas en su esfera espiritual. Por conclusión, bueno, aquí podemos ver también de depresión, la escala HATS. Por conclusión, estos hallazgos sugieren que la psicoterapia asistida con psilocibina es prometedora para promover el alivio a largo plazo de algunos trastornos psiquiátricos al final de la vida. Otra de las áreas en donde se ha experimentado, bueno, mejor dicho, hay mucha información y yo considero que es donde hay más información, es principalmente en el área psiquiátrica. De hecho, este artículo publicado en el 2021 en JAMA Psychiatrics habla sobre el efecto de la psilocibina en trastorno depresivo mayor. Es uno de los artículos más citados para trastorno depresivo mayor con psilocibina por su grado de evidencia que tiene. Sabemos que el trastorno depresivo mayor afecta aproximadamente a 300 millones de personas cada año en el mundo. Es una de las primeras causas de incapacidad y de riesgo relativo de mortalidad de todas las causas de los pacientes que tienen depresión. 1.5 veces mayor al riesgo general de un paciente que no tiene depresión o general público. A pesar de que existen distintas farmacoterapias para el tratamiento, estos medicamentos producen efectos efectos secundarios considerables que disminuyen la adherencia del paciente al tratamiento. El estudio y el diseño diseño metodológico de este artículo es un ensayo clínico aleatorizado donde se incluyó participantes con episodios moderados de trastorno depresivo mayor. Esto fue evaluado en una entrevista clínica con los criterios del DSM-5 con la escala de Hamilton, el cual para tener el diagnóstico tenía que tener mayor de 17 puntos para que se pudiera inscribir el paciente como tal. Los candidatos elegibles tenían entre 21 y 75 años, sin tratamiento previo al trastorno depresivo mayor, y las dosis que utilizaron de psilocibina fueron de 20 miligramos en pacientes que tenían 70 kilos y otra dosis de 30 miligramos en paciente. En la segunda sesión fueron 2 sesiones. En la primera fue de 20 miligramos, en la segunda 30 miligramos, suben más 10 miligramos más en pacientes que tienen 70 kilos aproximadamente en la segunda sesión. Aquí podríamos decir, dependiendo la posología de la psilocibina en este caso, como les comentaba,
después de los 3.5 gramos de hongo seco o aproximadamente 35 miligramos de psilocibina, existe lo que se llama la pérdida del ego. El paciente puede entrar ya dentro de su viaje en la disociación de su ego. Por consecuente, ese es uno de los puntos o de los límites en donde hay varios estudios en donde ustedes habrán escuchado de las microdosis, ¿no? De psilocibina, que son dosis muy pequeñas, pero los estudios clínicos principalmente hablan de macrodosis, hablan de dosis de 35 miligramos, hablan de dosis hasta de 50 miligramos, que ya son dosis heroicas, que así les llaman, porque la idea es que también puedan romper ese ego y poder tener un efecto más significativo, tanto espiritualmente como en su mente como tal. Entonces aquí podemos observar que en este estudio utilizaron 30 miligramos, era una dosis bastante alta y por consecuente, pues con buenos resultados, ¿no? Aquí podemos observar en esta figura, aquí este es el baseline donde los pacientes son los dos grupos. Aquí tenemos el grupo retardado en semanas, la semana 1 y en este caso hasta la semana 16. El primer grupo fue el del tratamiento inmediato. Se le hace el Hamilton, que cumple con los criterios de mayor a 17. Posteriormente, en la semana 3 se le da la primera dosis, que son 20 miligramos. Se espera otra semana, se le dan 30 miligramos de psilocibina y en la semana 5 se hace la escala de Hamilton y posteriormente hasta la semana 8 se vuelve a hacer la escala de Hamilton. Este es en el contexto de una depresión, un trastorno depresivo agudo. Podemos observar que la primera intervención con psilocibina fue a la semana 3 aproximadamente, pero en el segundo brazo esperaron un poco más para ver si esos pacientes que tenían depresión crónica, o sea, la intervención de psilocibina fue hasta la semana 11ª. Fue exactamente lo mismo, en la semana 11ª dan la primera sesión, posteriormente una sesión en la segunda semana, perdón, en la sesión 2 una semana después y hacen igual el Hamilton a la semana 13ª y a la semana 16. Entonces aquí comparan dos grupos con pacientes que inmediatamente cumplieron los criterios y aquí retrasaron el tratamiento para depresiones refractarias o crónicas. Los resultados fueron los siguientes. Después de la sesión de psilocibina, el 71% de los pacientes o de los participantes en la semana 1-4 tenían un nivel clínicamente significativo. A la intervención, una reducción del 50% de la puntuación en la escala de Hamilton, ¿no? El 58% de los participantes en la semana 1 y el 54% de los participantes en la semana 4 cumplieron con los criterios para remisión de depresión, que es una escala de Hamilton menor a 7. Entonces, estando en 17, que aquí podemos observar, el 50% de los pacientes remitieron después de las 2 sesiones con una escala de 7. Entonces, aquí podemos observar la descripción propiamente. Este artículo concluye que la psilocibina administrada en el contexto de psicoterapia y de apoyo produjo un efecto antidepresivo grande, rápido y sostenido. Esto es muy importante porque en el contexto de sostenido con 2 sesiones, los estudios clínicos con 2 sesiones de psilocibina han tenido efectos antidepresivos sostenidos hasta por 4 o 6 meses. Eh, a diferencia de otros antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o los tricíclicos, que aunado a que su efecto empieza en la tercera semana o hasta la sexta semana, su efecto antidepresivo, se tiene que estar tomando diario, ¿no? Entonces, con una simple dosis, o bueno, una dosis relativamente alta de psilocibina, ya puedes tener un efecto clínico por un largo tiempo, ¿no? No tiene que el paciente que estarlo tomando constantemente. El tamaño del efecto informado en este estudio fueron aproximadamente 2.5 veces mayores que los tamaños de efecto encontrados en psicoterapia, o sea, solamente psicoterapia, y 4 veces mayores en los tamaños de efectos encontrados en la psicofarmacoterapia, o sea, principalmente los medicamentos antidepresivos.
La intensidad de las experiencias místicas e introspección reportada durante estas sesiones psicodélicas tienen un efecto terapéutico positivo. Entonces, clínicamente, actualmente, mejor dicho, donde más se utiliza la psilocibina es principalmente y donde incluso ya hay en algunos estados, por ejemplo en Oregon y en California, ya la posesión propiamente de psilocibina con usos terapéuticos ya no es ilegal. De hecho, hay artículos en donde se cree que aproximadamente entre el 2033 y el 2037 es una previsión. En ese tiempo ya la psilocibina va a ser legal básicamente en Estados Unidos y en Europa con fines terapéuticos. O sea, están esperando aproximadamente unos 6 años, 7 años en donde puedan salir más estudios para poder utilizarla clínicamente. También, por ejemplo, en Australia, no recuerdo cómo se llama, pero en Estados Unidos es la FDA y en México es la COFEPRIS, pero lo equivalente a la australiana, aprobó, por ejemplo, el MDMA, que es el éxtasis, para trastorno de estrés postraumático. Ya hay terapias de MDMA para pacientes que tienen estrés postraumático. Entonces, en ese contexto, creo que existe un potencial muy, muy grande nuevamente de estas sustancias que ya tienen una validez más científica, estudios más rigurosos y que eventualmente pueden ser el futuro o algún coadyuvante de las terapias como herramienta para ciertos trastornos. Y bueno, yo cierro mi plática con esta frase que voy a mencionar. Los seres humanos sufren de síntomas terminales, tanto físicos como espirituales. Los psicodélicos son una herramienta más para paliar ambos. En este camino, sin regreso atrás, tanto plantas como hongos vuelven a ser generosos con los humanos. Y bueno, yo les dejo aquí mi contacto. También hay un podcast que realizamos conjunto a la MED, donde hablo un poquito también de su potencial terapéutico de estas sustancias. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Puedo prender la luz? Sí, luego ya empezamos las preguntas, doctor. ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Cuánto cuesta? Ajá. A ver, un segundo. Doctor, le paso el micrófono. Bien, primero para felicitarte por esta extraordinaria Gracias. ponencia. Yo creo que fue algo que a lo mejor teníamos nociones mucho sobre el uso de sustancias psicoactivas y en dónde se encontraban y demás, pero no teníamos esta información tan puntual y tan clara que hoy nos diste. Gracias, Mi doctor. pregunta sería, si tienes alguna experiencia, que es algo que nosotros vemos todos los días, en síndrome depresivo mayor e intento de suicidio, Ujú. si has tenido con psilocibina o bien también se ha mencionado la ketamina. Sí, Con claro. psilocibina ya nos dijiste que dura de 4 a 6 meses el Sí, efecto claro. antes de que requiera otra dosis. Ujú. Y con ketamina no sé. Y si esto puede provocar adicción. Sí, sí, claro, es una excelente, muchas gracias, doctor, por su pregunta, una excelente pregunta. Relacionado a la ketamina, sí, la ketamina realmente, como lo sabíamos, no tenía un uso en psiquiatría, de hecho es relativamente nuevo, tendrá yo creo que no más de 10 años que se empezó a utilizar como tal. ¿Cómo lo utilizan los psiquiatras? Lo utilizan en infusiones. De hecho, los algólogos lo utilizamos mucho. La ketamina sabemos es de nuestras medicamentos favoritos porque tiene una utilidad y tiene un mecanismo de acción muy único. Entonces, lo que hacen los psiquiatras es que utilizan perfusiones propiamente de ketamina. Incluso nosotros utilizamos modelos de TCI, el famoso domino, ¿no? Para ketamina, que es o de TIVA propiamente, mejor dicho, en este TCI, para infusiones de ketamina. Entonces, lo que hacen ellos es que la ponderan entre 0,3 hasta 0,5 miligramos por kilo y la ponen en una solución generalmente de 100 mililitros y la pasan al paciente por vía intravenosa propiamente y en un periodo de entre 45 y aproximadamente 1 hora y media. Y son sesiones, generalmente son semanales, entre 3 o 4 sesiones, dependiendo la respuesta. Esa es la como se utiliza. Como sabemos, pues la ketamina básicamente es muy barata. El problema es que tenemos un desabasto ya desde hace algunos años en México.
como tal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa ya está la esquetamina, que en este caso es el Spravato, que se utiliza también por vía nasal, principalmente para pacientes que tienen trastorno depresivo mayor, pero que tienen un riesgo alto de suicidio, ¿no? Entonces, es muy efectivo, doctor. Yo creo que no nos dejarán mentir los psiquiatras, lo utilizan considerablemente en pacientes que tienen este riesgo por su efectividad, y actualmente pues es por vía intravenosa, al menos en México. La intranasal, hasta donde yo sé, el Spravato no está todavía, obtiene el permiso ante la COFEPRIS. Y la otra pregunta relacionada a psilocibina, doctor, actualmente no existe la psilocibina como el Indocin que existió aproximadamente en 1950, bueno, 1960, como tal. Actualmente la psilocibina solamente se encuentra con grado farmacéutico y son para estos tipos de estudios, que es muy cara, de hecho, su síntesis. Sin embargo, muchos de los estudios, pues de alguna forma no estudios, pero son empíricos, porque utilizan esta razón que comenté, que es el hongo seco, básicamente por su peso, que corresponde aproximadamente 1 gramo de hongo seco, corresponde a 10 miligramos de psilocibina. Sin embargo, ahí hay pues un error metodológico, porque pues es muy relativo, depende de qué subgénero de psilocibe puede tener más psilocibina o puede tener menos psilocibina. O sea, ante un estudio clínico aleatorizado científico, pues no tiene validez propiamente. Entonces, actualmente y lamentablemente por todas las trabas que existen de estas sustancias, al menos en México hay muy pocos ensayos clínicos que se estén utilizando este tipo de sustancias, y la mayoría pues son de forma empírica, y usted los podrá encontrar en Facebook en ceremonias de honguitos sagrados, ceremonias con ayahuasca, pero pues ahí tiene un contexto meramente pues neochamánico incluso, ¿no? No tiene un contexto propiamente clínico o con bases científicas como se está haciendo con estos estudios. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta presente? Deme un segundo. En México también pertenecen al grupo 1, ¿no? Son ilegales, ¿no? Sí, La psilocibina es ilegal y la otra duda es respecto a la dependencia. Digo, el LSD sí causa dependencia, pero como tal la extracción de la psilocibina causa dependencia. de hecho, esa es una muy buena pregunta, doctora. La psilocibina como tal en México no es que sea ilegal. ¿A qué me refiero? Igual que el peyote. Por ejemplo, los huirráricas, los huicholes, los maracames, ellos tienen el permiso de portar hasta 100 botones o 100 cabezas de peyote, porque es un uso y costumbre de su área, de su religión. Entonces, por ejemplo, si la policía sabe que ellos tienen esos permisos, podría decirse para portar el peyote, pero si a una persona normal le encuentran una cabeza de peyote, te vas literal a la cárcel, porque además es una especie en extinción, en peligro de extinción, y además por la mezcalina. ¿Qué pasa con los hongos? Es algo similar. Está dentro en algunas regiones, especialmente en Oaxaca, la posesión propiamente de hongos, pues no es ilegal principalmente, o sea, como tal no es ilegal. Entonces, existen como en el mismo rubro legal propiamente, como tal. O sea, si tú te encuentras en Oaxaca, técnicamente, pues no te pueden multar, o mejor dicho, ir a la cárcel por la posesión incluso. De hecho, hasta, por ejemplo, si nos vamos a la normatividad, tú tienes derecho hasta poseer 5 gramos de cannabis, y no es ilegal como tal. Y 5 gramos es muchísimo. Imagina, tienes permiso hasta también 3 gramos de cocaína para uso personal y no es ilegal. Entonces, realmente la Constitución en ese contexto es muy laxo. El tema es que pues no se aplica así la policía. Obviamente, si una policía te encuentra eso, pues no tienen ni siquiera una forma de medir cuánto lo tienen, ¿no? E incluso hay al amparo, por ejemplo, el amparo en el caso del cannabis, que es otra plática bastante interesante, que tiene principalmente muchos usos terapéuticos y más en dolor. Por ejemplo, puedes poseer hasta 27 gramos. Entonces, realmente en la laguna legal en ese contexto, pues sí se disuelve. Pero, por ejemplo, el LSD sí está completamente prohibido. O sea, el LSD sí se encuentra
propiamente en México y en Estados Unidos prohibido y en la mayoría de los países. Solamente hay permisos en Estados Unidos ante la CIA y la FDA para hacer estos estudios clínicos que de hecho la CIA es quien provee el LSD, ¿no? Entonces ese es un tema, pero lamentablemente mucho de las lagunas o de los, mejor dicho, de lo que retrasa estos estudios es el tema jurídico legal que existe como tal. Sí, bueno, esa es otra buena pregunta. Siempre en este contexto clínico es muy importante que, por ejemplo, igual que la ketamina, no es buena idea a un paciente que tiene algún trastorno depresivo, perdón, que tiene algún trastorno bipolar, que tiene antecedentes de esquizofrenia, que tiene antecedentes de trastornos psicóticos, darle una sustancia psicoactiva porque puede desencadenar un brote psicótico. De la dependencia, el LSD como tal, sí hay estudios que puede haber dependencia, pero es más común, por ejemplo, la dependencia a otras sustancias como son opioides, incluso principalmente. De hecho, la psilocibina o la psilocina es una de las drogas, o mejor dicho, sustancias psicoactivas ¿cómo decirlos? Existen estudios que se llama DL50, que es la dosis letal, que son de las drogas menos tóxicas que existen como tal. Por ejemplo, ahí les va el graduaje. El alcohol es aproximadamente 10 veces más tóxico que la psilocibina en su dosis letal 50. Eso quiere decir que de las 10 ratitas que le dieron dosis altas del alcohol, el 50% a esa dosis se murió. Entonces, la sustancia de hecho más segura que existe es la psilocibina, después es el LSD y después el THC y otras que están muy estigmatizadas. Por eso decía que el schedule de la FDA no está basado en una cuestión propiamente científica, pero principalmente las sustancias que sí pueden crear dependencia, pues sabemos claramente que son los opioides. En este caso, las anfetaminas definitivamente, pues sí, ¿no? El éxtasis, en este caso que es el MDMA, la metanfetamina, el DOM, el BOMB, hay extenso grupo de anfetaminas, pero yo creo que en este caso, pues también la cocaína, ¿no? Bueno, la cocaína no tiene un contexto clínico, pero hay que acordarnos, la cocaína nació como el primer anestésico Morton como tal, o sea, que se utilizó, ¿no? Tenía un uso clínico, el clorhidrato de cocaína y el carbonato de cocaína, que es el famoso crack, que es que produce mayor dependencia. Pero básicamente estos estudios obviamente ven esas áreas, esas sustancias que tienen menos riesgo de dependencia, pero por supuesto que puede existir, ¿no? Como tal. Hablando de dependencia, doctor, nos preguntan por acá, ¿la ayahuasca en su experiencia clínica ha visto o tiene cierta dependencia? No, 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 la ayahuasca no. De hecho, es muy interesante también esa pregunta porque es tan potente estas sustancias que, como comentaba, llegan a tener un efecto que rompen el ego, que no te dan ganas de volverlo a hacer pronto. Entonces, llega un momento en donde realmente no hay ese circuito de recompensas. Y sabemos la dependencia está principalmente basada en dopamina, ¿no? En el circuito de recompensa, así como en endorfinas, en ese caso. De hecho, por eso a pacientes que tienen dependencia a alguna sustancia, les dan bupropion, les dan naloxona, porque la naloxona bloquea el circuito de endorfinas y el bupropion de dopamina. Entonces, la ayahuasca y, por ejemplo, la psilocibina, la ayahuasca, básicamente es muy poco el riesgo de que, y de hecho no hay mejor dicho, no hay casos de dependencia porque pues básicamente es tan potente que no es algo que quieras estar haciendo constantemente como si fuera a lo mejor una anfetamina que te da mucha dopamina y eventualmente viene un bajón. Vale la pena comentar que la mayoría de estas sustancias, al tener un efecto saturador de neurotransmisores, en este caso, agonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos, al día siguiente del efecto sí está reportado de que puede haber un bajón, podría decirse, o un efecto depresivo propiamente. Pero esto principalmente se asocia a éxtasis o a otras sustancias como tal, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En el chat ya no tenemos más preguntas. ¿Alguien más aquí? ¿Otra duda? Sí, Claudia, dame un segundo.
Muchas gracias, doctor Abraham, por la plática. Realmente Gracias. es muy impactante esto y sin duda creo que este grupo tiene muchos beneficios o parece ser que muestran beneficios para cierto tipo de pacientes. Yo solo quiero decir que llegado el momento aquí en México, esto puede ser un reto para, en el aspecto ético, para poder aprobar los proyectos de investigación que se hagan. Hemos revisado la legislación en México y creo que es un poco complicada ahora más Claro. que nunca. Entonces, Sí. llegado el momento, yo creo que va a ser un poco complejo poder echar a andar proyectos de este tipo, aunque se sabe pues que tienen algunos beneficios, ¿no? Entonces, pero yo creo que puede ser a 5, 7, 10 años, no sé, aquí en México, no tan pronto, desafortunadamente. Sí, de hecho la proyección, como comentaba, es el 2033 y 2037 la legalización en países como Europa y bueno, Estados Unidos, quién sabe actualmente, pero para estas sustancias, especialmente la psilocibina, ¿no? En países nórdicos que hay muchísimos estudios ya con estas sustancias. Pero sí, definitivamente, doctora, y base la realidad también de esta plática y como colegas, como médicos, es que también sabemos que pues en México y en Latinoamérica y en todo el mundo existe el gran problema del narcotráfico y hay una asociación de estas sustancias con el narcotráfico y lamentablemente el prohibicionismo que ha causado de estas sustancias las ha retomado el narcotráfico y sí, muchos de esos grupos te pueden vender hongos secos, te pueden vender MDMA, te pueden vender sustancias que están forzadas por la legislación a que sean por ese medio. Pero hay que desestigmatizar eso, es completamente distinto. Por eso yo presento esta información con fines que no los digo yo, son científicos y de que pues tenemos que quitarnos la idea de que también pues son drogas y que están estigmatizados como son, porque pues realmente podemos observar que es una molécula que se ha dirigido a otra forma, ¿no? O mejor dicho, visto desde un punto de vista científico o desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Como tal, pero sí, definitivamente esperemos nos toque ver eso. Muchas gracias, doctor Abraham. Sí, doctor, otra pregunta más. Una última inquietud. Hace algunos meses fui a una cata de mezcales Ujú. y uno de los mezcaleros mencionaba que parte de las bonanzas del mezcal, que era porque contenía mezcalina. ¿Es Ujú. cierto esto o no es cierto? Ah, ok. Sí, sí, de hecho, pues eso es, la verdad, doctor, es una agavácea el mezcal, no es propiamente un cactus, pero probablemente contenga trazas de mezcalina, pero no creo que lo suficiente para que tenga un efecto como tal. De hecho, el efecto de la mezcalina es completamente distinto al del etanol como tal, o de la embriaguez de emborracharse al de la mezcalina como tal. De hecho, una de las sustancias que más se asemeja al efecto de la mezcalina es el éxtasis, el MDMA, por su mecanismo de acción. Entonces, muy probablemente, pues sí contenga trazas de mezcalina, alguna gabacia, pero no creo que tenga un efecto en el mezcal. Lo apagaría inmediatamente el alcohol. De hecho, pues son antagonistas. El alcohol es un depresor y la mezcalina es un estimulante. Hay muchos cactus que producen mezcalina, pero no en dosis que puedan llegar a ser terapéuticas. De hecho, los cactus la producen para que, como una especie para que no se lo coman los pajaritos, sabe muy feo, es muy agrio el compuesto, entonces evitan de que sea comido por pajaritos. Y paradójicamente, por ejemplo, el ofófora, el peyote, es el de los pocos cactus en el desierto que no tiene espinas. Entonces también eso es interesante porque pues por consecuente se puede ser comestible, ¿no? Como tal. Pero no creo que sea no sé, no creo que el mezcal que comentaban tenga un efecto como tal con mezcalina, lo dudo. Más que nada es la dosis alta de alcohol que pueda tener el agave. Perfecto. Agradecemos al doctor su espacio, su tiempo. La verdad, un tema muy interesante. El colegio le entrega esta constancia, doctor, para su Muchas currículum. gracias. Una más. Y Gracias, no doctor. es mezcalina, pero también le va a ayudar a hacer Gracias. buen viaje. Taninos. Excelente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, que No, no sea la gracias última a vez. usted. Y acompáñenos más seguido. Claro que sí. Muchas gracias. Rápidamente, compañeros, queda un mes para inscripciones extraordinarias
Queda el finales de junio, se cierran las inscripciones. Aprovechemos los beneficios de la federación, los que todavía no están inscritos. FOMO, el beneficio del mutualismo, la utilización de las revistas indexadas a través de OVID, ANES TV, descuentos en los congresos. Entonces, tenemos un mes. Tratar de saber estar anotando las inscripciones, por favor, tómenlo en cuenta. Gracias. Gracias y buenas noches a todos. Pasemos al chat.